Hazlo pues, persígueme hasta que me enloquezcas, pero no me dejes solo en este abismo. No puedo vivir sin mi vida, no puedo vivir sin mi alma. Y si te dijera que Cumbres Borrascosas sí es una historia de amor, solamente que no como nos enseñaron a entender las historias de amor. Ya sé cómo suena esto, pero sígueme y te prometo que me vas a estar entendiendo mejor para el final. Yo soy Laura y te doy la bienvenida aquí a los laureles de la noche en los que vamos a caminar para sumergirnos en cumbres borrascosas. Esta historia a grandes rasgos nos cuenta la relación turbulenta entre Catherine Earnshaw y Heathcliff y la manera también en que esa relación afecta a los demás personajes alrededor. Heathcliff es un huérfano que fue traído al hogar familiar por el padre de Catherine cuando eran niños, pues esta casa, este hogar familiar está en la cima de un páramo, en un entorno bastante frío. Entonces pues nos muestra cómo lo que al principio parece un amor obsesivo se va convirtiendo de alguna manera en una venganza irrefrenable. Para empezar con un análisis más profundo, yo primero les quiero hablar de lo que es el contexto de esta obra, el contexto histórico, quién, cuándo, dónde y un poco cómo la escribió. Y bueno, esta historia fue escrita por Emily Bronte, publicada en 1847. Emily Bronte era una de las hermanas menores de la familia Bronte. De hecho, dos de sus hermanas también son escritoras, fueron escritoras muy reconocidas. Se tratan de Charlotte Bronte, que escribió Jane Eyre, y Anne Bronte, que escribió La inquilina de Whitefell Hall. Un dato curioso es que esta familia fue golpeada de manera muy trágica por la tuberculosis que se llevó a varios miembros de la familia, y esto marcó muchísimo a las tres escritoras que acabo de mencionar, al punto de que la tuberculosis se ve considerablemente presente en sus obras. Emily publicó Cumbres Borrascosas bajo el seudónimo de Elise Bell. La obra se publicó durante el periodo victoriano y en esta época se caracterizó por el avance de la revolución industrial, varias desigualdades sociales y una dicotomía marcada que se daba entre lo que es el mundo rural y el mundo urbano de las ciudades. Este primero, el rural, era al que Emily pertenecía más y en el que estaba más envuelta. Ella creció en Yorkshire en una casa de carácter rural. Es importante también hablar de lo que fue la moral victoriana, que era muy estricta, sobre todo bajo lo que eran los valores religiosos de la religión predominante del momento, que era el catolicismo anglicano. Se esperaba mucho recato, mucho autocontrol por parte de las personas, especialmente de las mujeres, y estaba mal visto que una mujer fuera a tener una vida pública, una vida más independiente, más allá de pues ser esposa, ser madre respetable, que una mujer, y pues era muy difícil que encontrara un trabajo más allá. Lo único que medio se admitía era ser institutriz. Y pues de que una mujer podía intentar buscarse la vida de otra manera, pues podía, pero era muy mal visto y muy difícil también. Las condiciones eran súper complicadas. Algo que me fascina de la obra de Emily es que, por razones que voy a explicar posteriormente, estaba muy por encima o mucho más allá de la moralidad de su época, no encajaba con lo que se esperaba en la época. Además que es un poco compleja de catalogar dentro de un género, pero lo más cercano vendría a ser el romanticismo tardío y una ficción gótica, una mezcla de ambas cosas. Para acabar este apartado del contexto histórico, me gustaría comentarles que hay una película que se llama Emily y habla sobre la vida de Emily Bronte, además de otras películas. Ahora, para continuar con este análisis, quiero hablar y comentarles sobre las herramientas literarias que Emily Bronte utilizó para convertir esta obra en un libro tan especial, un clásico que se destaca por encima de clásicos. Y el primero del que quiero hablar es uno bastante complejo, que es la narración. Aquí hay varios narradores. El primero que nos presenta Emily es el señor Lockwood, que es un señor que llega a Cumbres Borrascosas y nos empieza a narrar un poco en primera persona lo que encuentra, lo que está viviendo, lo que le parece. Sin embargo, en la mayoría de la historia, él cumple una función de narratario, porque a él le empiezan a contar la historia de Cumbres Borrascosas,
y viene a ser casi una especie de imagen, a la imagen y semejanza del lector, que nosotros llegamos a Cumbres Borrascosas, llegamos al libro sin saber quién es esta gente, qué está pasando, casi que desconocemos todo igual que el señor Lockwood. Pero entonces a él, la criada Nelly le va a narrar la historia. La criada Nelly es una mujer que conoció a los personajes desde la infancia y que nos empieza a contar cómo sucedieron los acontecimientos. Pero en su narración podemos encontrar que hay algunos filtros o ella tiene cierto sesgo moral a través del cual se nota mucho que va juzgando a los personajes y sus acciones y podemos sentir que su narración no es completamente objetiva, aunque ella intenta ser objetiva y se nota que lo intenta, pero no es objetiva. Ella cuenta desde la moralidad de su época las cosas y juzga a los personajes con su visión. Entonces eso le resta su fiabilidad y nos implica mucho más en un poco sacar nuestra propia visión de los hechos, le da mucha ambigüedad a lo que está ocurriendo y a veces aparecen momentos en que hay, por ejemplo, una carta donde narra un personaje directamente, Isabela, o fragmentos del diario de Catherine cuando era más joven, y eso nos ayuda a contrastar mucho con lo que nos está narrando Nelly. Además que a veces otros personajes le narran a Nelly parte de los acontecimientos, y ahí podemos escuchar un poco la voz de otros personajes que cuentan. Por ejemplo, otra criada le cuenta a Nelly una parte de la historia y ahí vemos que ambas, tanto Nelly como esta otra criada, tienen una visión muy distinta, moralmente hablando, de los personajes y el carácter de los personajes. Y eso nos hace como lectores cuestionarnos bastante. Otro elemento importante es la atmósfera que Emily Bronte construye aquí. Es una delicia porque va muy asociada con la identidad de los personajes. El páramo aquí cobra vida y es parte de quiénes son los personajes. Aparece como el elemento de naturaleza, de lo no civilizado, lo que no se puede domesticar. Hay otro lugar importante en la historia, que es la Granja de los Tordos, que precisamente representa un poco lo contrario, un poco lo domesticable, la ciudad, lo civilizado, lo más moral o correcto, lo más socialmente aceptado. Y esto funciona un poco como extensiones del carácter de los personajes, de la identidad de los personajes, pero también tienen o cargan este simbolismo un poco más sociológico de la época, ciudad versus rural, por ejemplo. Otro aspecto súper importante son los personajes y su construcción, que son personajes psicológicamente súper complejos, cargados de contradicciones, de tormentas por dentro y de caos, y me recuerdan muchísimo a los personajes de Shakespeare, son muy pasionales. Y un elemento que no mencioné de la narración, pero es súper importante, es que Emily Bronte narra con mucha sensibilidad poética. A veces sientes la poesía en toda su narración de manera constante y es muy bello. Entonces, ahora que hablamos de contexto y de las herramientas literarias que Emily utilizó para esta semejante obra, quiero pasar a abordar los temas y un poco tocar lo que les comenté al principio acerca de una historia de amor o no una historia de amor, porque sí lo es, porque lo es, pero no exactamente como las demás historias de amor en el mundo. El primer tema central que yo quiero tocar para hablar de Cumbres Borrascosas es la violencia, que es una historia muy cargada de violencia, y es una violencia que no se reduce simplemente a que un personaje le grita a otro y ya, o le pega a otro, sino que hay todo tipo de violencia. Podemos encontrar violencia física en la historia, violencia psicológica, manipulación y sobre todo la que más me sorprendió, violencia patrimonial, que es la que más ejerce Heathcliff, sobre todo para lo que es la segunda parte del libro. Cumbres Borrascosas en sí mismo, más que un páramo, es un volcán de violencia, donde todo el tiempo está en erupción, pura violencia, y es súper impactante la manera en que ese ciclo se repite entre los personajes y cómo unos pasan de ser víctimas a victimarios, y hay una patología familiar que no termina nunca, y cada personaje que entra a Cumbres Borrascosas de alguna manera se despierta y emerge lo peor de sí mismo, lo más oscuro. Incluso a través de esa violencia patrimonial podríamos decir también hay una violencia sistémica, porque Heathcliff está apoyándose en las leyes de su época para ejecutar su venganza. Y es bien interesante cómo en algunos casos la violencia también se dirige
hacia el propio personaje, o sea, un personaje ejerce su violencia contra sí mismo, como ocurre especialmente en el caso de Catherine. Y este elemento de cómo dirige la violencia hacia sí misma es un detalle que le aporta muchísima ambigüedad a la historia, porque a través de la narración de Nellie hay una especie de sesgo constante, especialmente hacia Catherine, en el que Nellie desaprueba o narra todo lo que hace Catherine de una manera mucho más enjuiciada, o enjuicia mucho más a Catherine, y pues esto se nota mucho, y es bien curioso porque la forma en que se presenta no es como una especie de hilo conductor de la historia, o como que este juicio moral de Nellie sea la base, sino que más bien solo se presenta como una parte más de la historia y ya, lo que aporta mucha ambigüedad. No es como que el juicio moral de Nellie envuelva todo lo que pasa, sino que es una parte más, y esto es muy contemporáneo en la narrativa. Esto en la época no era común, y mucho menos en una época como donde la moralidad es tan fuerte y espera que los libros sean recatados en ese sentido. También hay un ejemplo donde ocurre esto, en que Nellie enjuicia mucho al personaje de Catherine cuando ésta está enferma. ¿Quién estuviera en mi lecho, en mi vieja casa? Suspiró amargamente, retorciéndose las manos. Oh, aquel viento que sopla entre los abetos bajo las sábanas. Abre para que pueda respirarlo. Viene directo de los pantanos. Para tranquilizarla, abrí la ventana por unos minutos y una helada ráfaga de aire penetró en la habitación. Cerré la ventana y me volví a mi sitio. La joven yacía inmóvil, el rostro cubierto de lágrimas, con el espíritu abatido por la debilidad que se apoderaba de su cuerpo. Nuestra orgullosa Catherine estaba a la altura de un niño miedoso. ¿Cuánto tiempo hace que me encerré aquí?, preguntó de repente. Se encerró el lunes por la tarde, repuse, y ahora estamos en la noche del jueves, o más exactamente en la madrugada del viernes. ¿De la misma semana?, comentó con extrañeza. Es posible que solo haya pasado tan poco tiempo. Demasiado, sin embargo, para alimentarse durante él solo de agua y de mal humor, contesté. Me han parecido horas interminables, dijo ella dubitativa. Me estoy abrazando, quisiera estar al aire libre, ser una niña fuerte y salvaje, reírme de las injurias en lugar de enloquecer cuando se me dirijan. En cuanto digo unas cuantas palabras, me bulle tumultuosamente toda la sangre. Y yo volvería a ser la de siempre si me hallase de nuevo entre los matorrales y los pantanos. Abrí otra vez la ventana de par en par y déjala abierta. ¿Qué haces? ¿Por qué no me obedeces? Porque no quiero matarla de frío, contesté. Querrás decir que porque no quieres darme una probabilidad de revivir, dijo ella con rencor. Aunque no estoy impedida, yo misma la abriré. Saltó del lecho y antes de que yo pudiera oponerme, atravesó la habitación y abrió la ventana, sin cuidarse del aire glacial que soplaba alrededor de sus hombros y que cortaba como un cuchillo. Le pedí que se retirara, se negó y quise obligarla a la fuerza, pero el delirio le daba más fuerza que la que yo pudiera desarrollar. No había luna y una oscura sombra lo invadía todo. No brillaba una sola luz, en cumbres borrascosas no se veía resplandor alguno, mas ella aseguraba que distinguía las luces de la casa. Podrán sepultarme si quieren, a 4 metros de profundidad y hasta ponerme la iglesia encima, pero yo no me quedaré allí hasta que tú no decidas quedarte también conmigo. ¡Nunca! Comprendiendo que era inútil razonar con ella, ya que evidentemente tenía la razón alterada, me ocupaba en buscar algo con que cubrirla, cuando sentí rechinar el picaporte y entró el señor Linton con gran consternación por mi parte. Tiene diálogos que a Nellie le resultan delirantes o como a locura, y cuando yo los escuchaba, cuando yo los leía, al contrario, me parecía que tenían muchísimo sentido, un sentido muy, muy profundo, y de alguna manera era que Nellie no podía comprenderlos y yo los estaba comprendiendo más allá que Nellie, porque quizá yo no tenía el mismo juicio moral de Nellie, y eso le da a Cumbres Borrascosas un valor especial. Otro tema central, más allá de esta violencia con ambigüedad, entra lo que mencioné al principio, el amor, que yo pienso que aunque sí hay mucha obsesión, violencia y venganza, también hay amor dentro de Cumbres Borrascosas, solo que no es un amor deseable que nos estén presentando como en otras historias, no es un amor sano, de hecho es un amor que viene mezclado con trauma, con miedo, con violencia precisamente, y eso lo hace aún más aterradoramente real porque es como se nos tiende a presentar muchas veces el amor en nuestra vida y en nuestra sociedad, incluso contemporánea, mezclado con patología, con miedos, con
lado más enfermizo a veces del ser humano, no significa que Cumbres Borrascosas nos esté diciendo que debemos enamorarnos hasta más allá de la muerte y embrujar a nuestros amantes y cavar su tumba y nada de eso, sino que pues nos muestra hasta dónde como seres humanos podríamos ser capaces de llegar. Creo que Catherine y Heathcliff, más que una pareja literaria más, representan un fenómeno literario, hijos de parejas de amor inconsumable, como por ejemplo Tristán e Isolda o Orfeo y Eurídice de la mitología griega. La intensidad de este vínculo de Catherine y Heathcliff está por encima de cualquier pareja literaria. No sé si ustedes conocen alguna pareja que tenga una intensidad igual o superior a la de Catherine y Heathcliff, y si lo conocen déjenme en los comentarios. Ahí están representando también esa dicotomía del amor que no se puede consumar y un amor que tampoco era esperado ni correcto para su época, un amor que se acerca más a lo espiritual y a lo animal o instintivo, mientras que los otros vínculos en la historia son un poco más cercanos al amor civilizado y el amor correcto que se espera para la época. Para hablar ahora del impacto cultural, si bien no fue un libro muy apreciado en su época, por esto que les digo, el tema moral, el tema del que el tono era muy oscuro para la época, muy ambiguo, a medida que pasó el tiempo, fue ganándose el corazón de los lectores y se convirtió en este clásico tan importante que es hoy en día una de las historias más adaptadas. Incluso Kate Bush tiene una canción de esta obra que se las recomiendo muchísimo. Y por supuesto la nueva película que está por salir ahora en 2026, que estoy muy intrigada por cómo va a ser y súper asustada porque siento que la voy a amar o la voy a odiar. Un dato curioso, chismecito, que vi en algún video donde analizaban esta obra es que a Charlotte Bronte, ella es la escritora de Jane Eyre, ¿cierto? Y cuando leyó Cumbres Borrascosas le parecía que el tono era como muy oscuro. Entonces yo me la imagino leyendo con risa nerviosa como, anda Emily, esta vaina está como bájale un poquito, bájale 3 rayitas a este Heathcliff que está como muy violento. Yo me la imagino así tal cual. Para concluir, se trata de una obra necesaria para leer para cualquier lector que quiera entrar en una pieza que desgarre las profundidades del alma humana, la intensidad de la violencia, los vínculos complejos, que aún así presenta cierta esperanza al final de una reparación generacional. Aunque no es una historia de amor deseable, porque está llena de violencia, miedo y trauma, aún así, o precisamente por eso, es que es tan aterradoramente real. Entonces, muchas gracias por ver hasta acá. Les deseo lo mejor. Chao. ¡Mua!